pero hoy vamos a tomar como base lo que escribe el libro de los Hechos en el capítulo 28, hermanos. Vamos a tomar esta porción de la palabra de Dios para base bíblica de la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Estas son palabras del apóstol Pablo, quien estaba, hermanos, defendiéndose de las acusaciones que le hacían en Roma. Bendito sea el nombre de Dios. Y la palabra de Dios nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hechos 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Vamos a repetirlo. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esta es la palabra que tomamos hoy. Dios añada bendición, hermanos, a ella. El Señor Jesús había dicho antes que el reino de Dios sería quitado de los judíos y sería dado a gente que produjera los frutos de él. Esa base de esa expresión viene de aquella que dijera el Señor muchos años antes, cuando allá en Isaías capítulo 5 el Señor dijo: esperaba Dios que diese uvas, pero dio uvas silvestres. O sea, dando a entender que Dios esperaba frutos del pueblo de Israel, pero no los tuvo, y los que obtuvo no fueron agradables. Bendito sea el nombre de Dios. Encontró en ellos desobediencia, encontró en ellos, hermanos, muchas cosas. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios demanda, hermanos, cuando da algo, demanda algo de retorno, de regreso. Si él había sembrado una viña, lo mínimo que esperaba era que la viña le produjera fruto. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí estaba Israel produciéndole frutos, pero no los que esperaba Dios, sino que frutos diversos. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Ellos mostraron que no estaban del todo limpios, hermanos. Como dice, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, vea, Dios nos manda, hermanos, a limpiar toda la levadura vieja de la masa para que seamos nueva masa, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que somos sin levadura, porque en el sacrificio de Cristo nosotros no celebramos, hermanos, con pecado, ¿verdad? Nuestra nueva vida, ni con malicia. La levadura son las malicias, las maldades, ¿verdad? Cuando estamos sin levadura es que estamos siendo sinceros y actuamos con verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Así que todo eso, hermanos, lo figura la palabra de Dios. Ahora Pablo escribe en este libro, en este discurso, diciendo de que ahora la palabra de Dios iba a ser enviada, ¿verdad?, a los gentiles. Y él dice: esta salvación de Dios es enviada a ellos, y ellos van a oír. Esto fue lo que esperaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ahora el mensaje que él iba a ir predicando de pueblo en pueblo fuera por lo menos tomado en cuenta, fuera recibido. El libro de los Hechos, esta carta, hermanos, del libro de los Hechos, habla especialmente de la introducción del evangelio a la iglesia nueva, hermanos, que se estaba levantando, la predicación, cómo se iba extendiendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. En la carta de los Hechos marca los viajes misioneros de Pablo, quienes le acompañaron, los problemas que resultaron, los beneficios que obtuvieron, las luchas y los tropiezos que enfrentaron ellos, porque la predicación del evangelio trae oposición, y toda la carta del libro de los Hechos muestra este punto, que donde quiera que Pablo predicaba, siempre había alguien que se levantaba para revocar, para contradecir, para
ponerse como tropiezo de lo que era la predicación, ¿verdad? Porque los judíos cuestionaban muchas cosas y las otras sectas también que habían también se levantaban. El pueblo mismo se aquejaba cuando se hablaba acerca de los mandamientos. Ellos decían que él estaba abrogando los mandamientos o sustituyéndolos o quitándolos, que con eso ofendía a Dios y ofendía a Moisés, ya que ellos tenían arraigada su fe, ¿verdad?, en Moisés, debido a que fue el hombre que Dios usó para establecer, hermanos, no solo la salida de Israel, sino que a él fue que le dio los mandamientos. Y el evangelio siempre ha tenido mucha oposición, pero en este punto, bendito sea el nombre de Dios, en sus cartas Pablo explica de manera un poco clara y detenida el proceso, cómo fue que el evangelio fue llegando, hermanos, a los gentiles y por qué Dios se lo había quitado a ellos, ¿verdad? En el libro de Romanos, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 11, Pablo escribe: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. En ese versículo, Pablo está aclarando a los hermanos de Roma de que ellos, los judíos, habían tropezado, o sea, y la palabra tropezar significa que mientras la persona va caminando, se encuentra con obstáculos, salir andando y puede tropezar y se puede caer. Y Pablo está aclarando en una pregunta, haciéndosela a los hermanos romanos: ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y él dice: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, bendito sea el nombre de Dios. La transgresión en la palabra de Dios se conoce como el pecado. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos, ¿verdad? La transgresión en el diccionario se conoce como las infracciones, el incumplimiento, cuando algo es quebrantado, cuando algo es violado. Y eso fue lo que hizo Israel: violaron los mandamientos, quebrantaron la ley, la incumplieron, se volvieron, hermanos, infractores de la ley. ¿Por qué? Porque la vez pasada le decimos, ellos decidieron no obedecer a Dios. Entonces, esa transgresión, hermanos, esa transgresión que dice la palabra de Dios, ese hecho que ellos hicieron de desechar la palabra de Dios, no obedecer a Dios, eso lo llevó a ellos, dice Pablo, a que viniera entonces la salvación a los gentiles, y Dios lo hizo para provocarles a celos a ellos. Yo meditaba un día de estos, qué privilegio tan grande el de Israel, por ejemplo, que ellos son la nación de Dios. Imagínense, no importa cómo estén ahora, cuánto pecado hay en Israel, que está igual que las otras naciones ya. Todas las naciones, en todas las naciones hay pecado, en todos los pueblos hay pecados, pero yo meditaba en el beneficio que tiene un pueblo que Dios le llame mi pueblo, mi nación, y así geográficamente. Imagínense que Israel es la ciudad de Dios, la nación que Él escoge para sí, para llamarle pueblo. Y qué dolor ha de haber sido también para ellos cuando el evangelio es llevado fuera de Jerusalén. La Biblia dice en este versículo que Dios lo hizo para provocarles a celos. Y provocar, hermanos, es hasta cierto punto hacer actos, ¿verdad?,
o hacer, hermanos, discursos mediante palabras que de alguna manera hostigan a la otra persona para que se enfade. Eso es provocación, para que la otra persona reaccione. También quizás de forma hostil. Una provocación, hermanos, en la carne, por ejemplo, es un insulto, decirle a otra persona en su cara, ¿verdad?, algo que lo va a enojar también y que la persona va a responder para atrás. En otras palabras, el Señor estaba incitando a Israel, provocándole, dice la Biblia, a celos. Quería que reaccionaran y reaccionaron, hermanos. Reaccionaron. ¿Por qué? Porque los judíos, que son el pueblo de Dios, elegido por el Señor, se han considerado, hermanos, ellos tan devotos de la ley, los que tienen la ley todo el tiempo, pero se perdieron aún teniéndola. ¿Por qué? Porque empezaron, hermanos, a poner cargas pesadas sobre el pueblo que ellos mismos no podían cumplir. Por eso Jesús, cuando escribe el libro de en el libro de Mateo, especialmente en el capítulo 24, creo que es, habla de una infinidad de ayes que tiene Dios. O sea, hay, esos hay de Dios, pero que son quejas de Dios contra ellos. Bendito sea el nombre de Dios, porque ellos se convirtieron en personas, hermanos, que eran como, no sé cómo decirle con un término de los de ahora, eran unos, hermanos, guardias de la ley. O sea, andaban detrás de los hermanitos diciéndole: ¿por qué no te lavas las manos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y de esa manera el Señor les reprochó a ellos en el ministerio de Jesús muchísimas cosas que ellos no cumplían de la ley, pero que exigían que otros las hicieran. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí el Señor les da un montón, hermanos, de ayes a ellos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho, es Mateo 23, perdón, hermanos, se habían convertido en unos personajes que tenían la ley en la mano. Eran los que escribían, eran los escribas los que escribían, y los fariseos los que se suponía ponían aplicaban la ley, pero se habían vuelto hipócritas. Eso dice Mateo 23:13. Porque cerraban el reino de los cielos delante de los demás, y no entraban ellos, hermanos, ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Bendito sea el nombre de Dios. Les reprocha que hablaban de misericordias, pero ellos se iban a las casas de la viuda y les quitaban todos sus alimentos, y que ahí oraban en sus casas de ellas, pero por hacer tal cosa ellos recibirían mayor condenación. Porque así todo eso les reprocha. Les dice: ustedes van de un lado para otro, pueden recorrer el mar y la tierra para hacerse prosélitos, les dijo. Bendito sea el nombre de Dios. Y después de eso les reprocha que, o sea, prosélitos es una persona, hermanos, que es un devoto en la religión, vaya. Es una persona devota en cualquier religión. Y el Señor les dice esto, el Señor Jesús les dice: ustedes recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. O sea, para convertir a alguien en una persona devota a la religión. Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, ellos pueden convencer a alguien para convertirlo, pero después
en la aplicación que le dan, le dice, lo pierden también. Bendito sea el nombre de Dios. Y bueno, les hace una lista de juicios, de ayes, de quejas, porque son guías de ciegos. Bendito sea el nombre de Dios, porque son insensatos, porque juran, bendito sea el nombre de Dios, y son deudores, son necios, son ciegos, porque ellos diezmaban la menta y el eneldo y el comino y dejaban lo más importante de la ley. Bendito sea el nombre de Dios. En ese capítulo 23 no le puedo explicar tanto detalle, pero ahí están los ayes de Jesús, o sea, las quejas de Jesús contra Israel, ¿verdad? Cómo ellos se habían portado. Ahora el Señor, dice Pablo en Romanos 11:11, les está explicando, ok, no permitió que cayesen del todo, pero sí permitió que fueran transgresores, que violaran la ley, para que ellos fueran, bendito sea el nombre de Dios, estancados, y a partir de ahí, bendito sea el nombre de Dios, le permitió que el evangelio, una vez que fuera quebrantado por ellos, llegase a los gentiles. Y por eso que la palabra de Dios dice, Dios lo hizo para provocarlos, para ver si ellos reaccionaban, para ver si ellos iban a decir algo, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 13, 46, en este trayecto de la iglesia, hermanos levantándose y predicando, la Biblia dice en cierto momento que Pablo y Bernabé estaban hablando, ¿verdad? A los judíos le dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, a los judíos. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, les dijo Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo les está diciendo cuando iba en la predicación del evangelio. Acuérdese que Pablo fue escogido para ser un instrumento que iba a llevar el evangelio a los reyes, a los de su nación también. O sea que él iba a tener la oportunidad de predicarle a Israel, pero también era el que iba a llevar el evangelio fuera de las fronteras de Jerusalén, fuera de Israel. Entonces, cuando tenía la oportunidad, en este caso en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 43, hermanos, él está ahí predicando, bendito sea el nombre de Dios, con Bernabé, y se presenta, bendito sea el nombre de Dios, en su primer viaje misionero. Y en ese viaje él está diciendo a los judíos, bueno, a ustedes les vino el evangelio, a ustedes era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, pero vosotros la desechasteis, les dijo. Vosotros la desechaste. Esto se los estaba diciendo, bendito sea el nombre de Dios, cuando ellos, amados hermanos, empezaban su viaje misionero, el primero de los viajes que tuvo Pablo, bendito sea el nombre de Dios. Y desechar, hermanos, es cuando nosotros, hermanos, lo que nos dan nos resulta inútil, o sea, no sirve. Es lo que hacemos en la casa cuando algo lo queremos desechar, cuando algo que tenemos en la casa ya no nos sirve, ya no nos es útil, lo desechamos, lo tiramos al tacho de la basura. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el evangelio había venido a ellos, Cristo vino a ellos. Juan lo dice, a los suyos vino, pero ellos no le recibieron, no identificaron que vino el Salvador a su casa y por tanto lo despreciaron. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora Pablo les está recordando, a ustedes era necesario que viniera la palabra de Dios, pero ustedes la desecharon, les dijo. O sea, les molestó tener a Cristo aquí, fue incómodo y ustedes se alejaron, lo alejaron a él, lo apartaron, lo quitaron.
porque al darle muerte lo quitaron. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dice, lo desecharon y no juzgáis dignos de la vida eterna. O sea, no consideraron a ellos que iban a obtener la vida eterna y que ellos eran dignos de recibirla. Al despreciar a Cristo, despreciaron junto con ellos la vida eterna. Entonces Pablo les dijo, bueno, por esa causa nosotros nos volvemos a los gentiles, le dijo. Bendito sea el nombre de Dios. Haciéndoles saber que la predicación iba a salir, el evangelio iba a salir a otros pueblos. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque los judíos no consideraban limpios a ninguno que no fuera de su tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Tenían enemistad con todos aquellos que no profesaban la religión de ellos. En este caso, ¿verdad? Ellos aplicaban la ley y todo aquel de afuera que no supiera la ley o no la aplicara era mal visto por los judíos. Un ejemplo que nos da la Biblia, por ejemplo, valga la redundancia, está en el libro de Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Samaria quedaba fuera de Jerusalén, pero no tan lejos. Y Jesús andaba predicando. La Biblia dice que iba de Judea a Galilea, pero resulta que Samaria quedaba en medio de ellos. Y a Jesús, dice la Biblia en ese capítulo, se le fue necesario pasar por Samaria. O sea, era algo que el Señor no podía evitar. Los judíos, para ir de Judea a Galilea, daban la vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Es como si nosotros vamos de un punto A al punto B, pero tenemos que pasar en medio de un lugar que no queremos pasar. Así eran ellos. Samaria para ellos era desechado. Era un pueblo despreciable, la Samaria. ¿Por qué se lo digo? Porque en la conversación que tiene la mujer samaritana con Jesús, ella le dice, cuando él le pide agua, ella le dice, pero ¿por qué me pides tú a mí si los samaritanos y los judíos no nos llevamos? Le dijo. Si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Entonces, porque esa era la aplicación que los judíos le daban a cualquiera que no fuera de su tierra. No se llevaban con nadie. Entonces el Señor Jesús empieza, para mí, hermano, una de las conversaciones más poderosas que hay en el Evangelio, bendito sea el nombre de Dios, a tratar con el corazón de aquella mujer, bendito sea el nombre de Dios, y comienza con una simple conversación. Ella está en un pozo sacando agua y Jesús llega y le dice, dame de beber, porque el agua física sacia la sed del cuerpo que todo el mundo tiene, ¿verdad? Y la mujer le responde, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, no eran cordiales, no se llevaban. Bendito sea el nombre de Dios. Y Jesús le respondió a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, le dijo. Así, hermanos amados, el Señor abrió brecha para entrar con el evangelio a Samaria. Y este fue el encuentro primordial. La primera persona que fue ganada para que el evangelio llegara a Samaria fue esta mujer. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús le estaba diciendo a ella, si conocieras el regalo de Dios, o sea, el don de Dios. En otras palabras, estaban en un pozo a expensas de un gran sol ahí, pero le dice, si supieras el regalo de Dios y quién es el que está hablando contigo hoy, o sea, si tú conocieras que es el Salvador, es el enviado de Dios, y le dice, ¿quién es el que está diciéndote
dame de beber, le dice, tú le pedirías a él. Pero aquí ya no le está hablando Jesús en términos seculares, no era del agua del pozo que estaba hablando, sino que le está hablando de la sed del alma, de la que debería sentir el hombre a la hora de buscar a Dios. Y le dice, tú le pedirías y él te daría agua viva, o sea, un agua que le va a devolver la vida, ya que la Biblia dice en el libro de Romanos, Pablo escribe, hermanos, que la paga del pecado es muerte. O sea, una persona que está en pecado está muerto espiritualmente hablando. Camina porque está vivo, pero espiritualmente está muerto. El pecado tiene como consecuencia la muerte. Así estaba la mujer samaritana. Ella era una mujer de Samaria, vivía en pecado, por lo tanto su estado espiritual era de muerte. Y el Señor le dice, si tú me pidieras el agua viva, yo te la daría y tú tomarías agua viva, la que te va a devolver la vida, ¿va? Y la mujer hablaba en términos humanos. Ella no entendía lo que Jesús quería tratar con ella. La Biblia dice que ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Primera excusa, le dice, y el pozo es hondo. Segunda excusa, ¿de dónde pues tienes agua viva?, le preguntó ella. Y empezó una conversación por causa de la ley. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ella sabía algo de Biblia, algo había oído, porque le estaba hablando de uno de los padres, hermanos, de los patriarcas. Estaba hablando de Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. El Señor le respondió de manera literal, cualquiera que beba de esta agua, o sea, del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Eso es cierto. Nosotros tomamos agua y cada cierto tiempo nos vuelve a dar sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, del agua viva, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. El Señor Jesús le estaba respondiendo de manera espiritual, pero ella todavía hablaba en términos seculares. Hablaba del agua del pozo, mientras Jesús le hablaba del agua que le iba a producir vida eterna, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga quizá a sacarla. Mezclaba ella las palabras entre lo que lograba comprender y lo que miraba. El Señor, para comprobarle que Él era no cualquier persona, no era cualquier hombre que estaba ahí, como le dijo él, ¿verdad? Si supieras quién está aquí contigo, ¿verdad? Ella no lo miraba como un hombre especial, ella lo miraba como un hombre más. Entonces el Señor Jesús entra en la segunda faceta de ese mensaje y le dice, entonces ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo Jesús. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué quiere decir esos 2 versículos? Primero, que el Señor Jesús les pone a ella que la conoce, le dice, esta es tu condición. El Señor solo le hizo una pregunta y le dice, ve y llama a tu marido. Ella le responde, no tengo. Y el Señor le dijo, esto lo has dicho con verdad, pero has tenido 5. Ella se queda sorprendida, porque dice, ¿cómo este hombre conoce mi vida? ¿Cómo sabe que yo me dedico a esto? ¿Cómo sabe que es verdad que yo me he acostado con hombres, pero ninguno de ellos es mi esposo?
Por eso ella le responde: Señor, me parece que eres profeta, porque solo a los profetas se les revelaba la vida de la gente. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces viene, ella le dice: me parece, o sea, no estaba tan segura todavía. Y le cambia el tema y empieza a hablarle que ella conocía del evangelio o de la palabra de Dios o de los mandamientos, llámele usted como quiera. Ella le dijo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella no era de Jerusalén. Y le dice ella: aquí adoraron los antiguos, en este monte, aquí donde está este pozo. Y ustedes dicen, porque sabía que Jesús venía de los judíos, le dice: ustedes dicen que hay que ir hasta Jerusalén para adorar. El Señor le respondió: mujer, créeme que ya vino la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a poder adorar al Padre. Vosotros, le dijo él, adoráis lo que no sabéis. Los de Samaria tenían muchos dioses. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y le hace una breve explicación. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué pasa en este párrafo tan extenso? El que sacó el tema de la adoración ahí fue ella, porque ella estaba huyendo de la confrontación que Jesús le estaba haciendo. El Señor Jesús la estaba confrontando con su pecado. Le estaba diciendo: ve que 5 maridos has tenido y ahora el que tiene no es tuyo. Ella le cambió el tema y le dijo: bueno, nuestros padres adoraron aquí. El tema de la adoración entró como una excusa de ella para escapar de la confrontación que Jesús le estaba haciendo. Y el Señor le explica: no te preocupes, no es aquí, ni es allá, ni es en este monte, ni en Jerusalén. Ahora la verdadera adoración va a ser donde hayan gente, ¿verdad?, que le adore al Señor en espíritu y en verdad. A estos adoradores son los que anda buscando Jesús. Le dijo: sí, le dijo ella, yo sé que ha de venir el Mesías. El Mesías es el enviado. La palabra Mesías significa enviado. Sé que ha de venir, o sea, va a venir el llamado Cristo. El Cristo, le dijo. Porque eso era lo que profesaban los judíos, que iba a venir. Y cuando Él venga, va a decirnos, a declararnos todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el enviado, yo soy. Pero como los judíos lo habían rechazado, ahí andaba el Señor predicando, tratando de ganarse el alma de esta mujer samaritana. Y en eso dice la Biblia que llegaron los discípulos y no le hicieron ni una pregunta de por qué hablaba con ella, a pesar de que ellos eran judíos. La mujer dejó su cántaro, dice la Biblia, y se fue a la ciudad y le empezó a predicar a los hombres de la ciudad de Samaria: vengan, vean, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La primera predicadora de Samaria fue la mujer samaritana. Una vez que el Señor le ganó su corazón, la Biblia dice que esta gente se convirtió. Bueno, hay pasaje bíblico aquí. La Biblia dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Mire que por eso la Biblia dice al principio que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque lo que iba a entrar a Samaria era la palabra, era el evangelio, era la salvación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y los judíos no querían entrar a Samaria porque no se llevaban entre sí. Pero Jesús rompió todas esas barreras
Y la Biblia dice que fueron más los que creyeron por la palabra de Jesús y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, como puede ver usted aquí, nosotros vemos como un ejemplo clásico, hermanos, pero poderoso del Evangelio, cómo era llevado, tenía que ser predicado. El Evangelio es la exposición de la palabra a las almas que no lo tienen, a los pecadores. La mujer samaritana representa eso, y Cristo llegando al pozo porque le era necesario. Cuando la Biblia dice que le es necesario, es que tenía que hacerse. Por eso es que la encomienda que le hace Dios ahora a sus discípulos es: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Habla del poder que tiene el Evangelio para darle salvación a los hombres, para los que creen. Para los que no creen, la persona seguirá en su condenación, porque la Biblia dice que el pecado separa al hombre de Dios. La persona ni sabe que existe esta separación, pero existe hasta que el Evangelio llega, hasta que la palabra de Dios llega. El ejemplo de Jesús y la samaritana es el ejemplo clásico, cómo Jesús empezó a cumplir, de derribar los muros que habían, todas esas enemistades que habían entre los pueblos, de los judíos contra los pueblos, para poder llevar el Evangelio. Y por eso es que el Señor Jesús nos habla acerca de que Él les dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y se lo voy a dar a gente que produzca frutos. Pablo dice: Israel cometió transgresión y por causa de su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Pablo les dice: porque ustedes desecharon la palabra y no se consideraron dignos de la vida eterna. Allá le fue a ofrecer el agua viva a la mujer. Por eso nos vamos a volver a los gentiles. Eso fue lo que le dijo, bendito sea el nombre de Dios, Jesús a la mujer samaritana. Y de ahí, hermanos, que Pablo explica en el libro de los Efesios capítulo 2, del versículo 13 hasta el 18, lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pablo está explicando aquí el proceso de la salvación, cómo traspasó fronteras, traspasó naciones, comenzó a salir el Evangelio fuera de Jerusalén. ¿Por qué salió? Y le dice: porque en otro tiempo, o sea, estábamos lejos, o sea, no estábamos considerados, pero que ahora hemos sido hechos cercanos a la salvación, a Cristo, por la sangre de Cristo, o sea, por la muerte que fue hecha en la cruz del Calvario. Él es nuestra paz, dice Pablo. De ambos pueblos hizo uno, o sea, juntó a los judíos y a los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Está hablando que ellos no se llevaban con nadie, eran egoístas. Bendito sea el nombre de Dios. Eran, como dice el término, fariseos. Cumplimiento de la ley hacían, pero eran sin misericordia. Tenían enemistades. Ahora Pablo les dice que con la muerte de Cristo, el Señor derribó la pared intermedia, dice, aboliendo en su carne las enemistades.
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso es que ahora en cualquier parte del mundo, cualquier idioma, cualquier lugar donde acepte una vida a Cristo, entonces este se convertirá en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo, dice Pablo, para que mediante la cruz reconciliar con Dios a los hombres, a ambos, ya sean judíos o gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora nosotros no podemos decir ni sentirnos más que los de Israel, porque Pablo aclara todo eso, ¿verdad? En el libro de Romanos, que no nos jactemos. Oh, mira, nosotros hoy tenemos la salvación y ellos todavía no la tienen porque la despreciaron. No, Pablo explica que no debemos jactarnos. La Biblia dice que no debemos hacer eso, porque en esta carta de Efesios se le está explicando que mediante la cruz el Señor fue el que vino a reconciliar con Dios a ambos, a los judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas buenas de paz, o las buenas nuevas de paz, que son la salvación, porque eso significa el evangelio, las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso dice Efesios 2:18. Ahora Dios deja libre entrada, hermanos, a causa de su muerte, ¿verdad?, para los judíos y gentiles, que podemos encontrar la salvación de Dios. Ahora es donde entra este versículo poderoso de la enseñanza del día de hoy. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. Ya vino. La muerte del Señor trajo la salvación de Dios a nosotros. Y ahora Pablo dice, ellos van a oír. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros los gentiles? Los gentiles somos los que no somos judíos. Nosotros no somos judíos. A veces yo me cuestiono cuando veo esas iglesias, hermanos, que están imitando todas las prácticas judías. Se ponen el manto judío, quieren hablar con el idioma de los judíos, quieren, hermanos, las danzas judías. Una cosa rara. Nosotros no somos el pueblo judío, somos los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo que tenemos que hacer ahora, porque Pablo dice, ellos oirán. Ahora nos toca a nosotros oír la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y procurar no rechazarla. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron la palabra de Cristo. Ahora nosotros tenemos que entender que el que desecha la palabra comete pecado. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús lo dijo, Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, dijo Jesús. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En términos más sencillos, Jesús dice, el que los oye a ustedes, ¿verdad?, a mí me escucha. El que a ustedes los desecha, me desecha a mí, dijo Jesús, y desecha al que me envió. O sea, desecha a Dios, al que lo envió, porque Dios fue el que envió a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y desechar, como ya le dije, es despreciar, es desestimar el evangelio, la palabra, desestimar a Cristo, hacer poco caso, tener poco aprecio, reprobarlo, es excluirlo. Eso es lo que hace el hombre cuando no quiere oír la voz de Dios.
y en vez de eso la desecha. Si la gente supiera lo que comete cuando desobedece la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros hemos salido a evangelizar, la gente lo que tiene son excusas. La gente le dice uno cuando anda evangelizando a la gente, va, mire, me regala unos 10 minutos para hablarle del evangelio. Y la gente dice, no tengo tiempo porque voy de salida, no porque vengo llegando, vengo cansado, no porque estoy comiendo, no porque voy a cocinar. Pero en realidad esa es la excusa. Es como la mujer samaritana cuando le decía a Jesús, no tienes agua, ¿cómo vas a sacarla? El pozo es hondo. Esas son excusas para que el mensaje verdadero llegue al corazón. La palabra de Dios nos dice que la persona que rechaza el mensaje en realidad no está rechazando al predicador, rechaza a Cristo. A mí me desecha, dijo Jesús, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, desecha a Dios, vaya. Si la gente oía el mensaje que los discípulos predicaban, a quien oían era Jesús. Y la palabra oír, hermanos, en un texto básico, es como cuando una persona atiende o acepta la palabra. Desechar es lo contrario, es el rehusar a atender, es el rehusar a aceptar. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso Jesús lo dijo, lo repite en Juan, lo dice en Lucas 10:16, lo repite en Juan 12:48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, la gente que rechaza la palabra de Dios, un día será juzgada. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente esté delante de Dios, digamos que se muere alguien hoy, que aquí en la tierra despreció la palabra de Dios, se va a presentar allá arriba y le va a decir, Señor, a mí nadie me habló del evangelio, nunca escuché tal cosa. La Biblia dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará. El Señor le mostrará. Ahí tenías una iglesia a 2 casas de tu lugar. Ahí estuviste en un culto, escuchaste la palabra de Dios. Alguien tocó tu puerta y te llevó el evangelio, pero tú lo desechaste. Tú no recibiste mis palabras. Entonces, ahora, esa palabra que te llevaron, ella te juzgará en el día postrero, quiere decir la Biblia. Y Pablo le añade, así que el que menosprecia, no menosprecia al hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo, dice Pablo. Cuando usted vea que una persona no quiere el evangelio que usted y yo predicamos, esto dice 1 Tesalonicenses 4:8, Pablo escribe, debemos mirar en estas palabras que Pablo escribe la seriedad que hay cuando se rechaza las palabras de Cristo. Porque Pablo dice, así que el que menosprecia, no está menospreciando al pastor, no es al predicador, no es al evangelista, sino a Dios, dice Pablo. Porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Es cierto que nosotros somos gente normal, común, corriente, como todo el mundo, pero la Biblia dice que Él ha puesto tesoro, o sea, ha puesto el evangelio, el tesoro del evangelio en vasos de barro, o sea, en gente que no tiene gran apariencia. Bendito sea el nombre de Dios. Como alguien como esta persona me va a venir a hablar del evangelio. Tal vez esa persona que hoy es pastor, quizás antes era el borrachito más malo de su cantón, pero a Cristo le plació, mire, escogerlo con el mensaje de Dios. Alguien le llevó el mensaje a esa persona lo creyó, Dios lo limpió, Dios lo restauró y Dios le ha dado grandes dones y lo tiene predicando. Entonces la gente dice, pero ¿cómo fulano de tal me viene a predicar a mí? Pero lo que la gente no sabe es que con esa actitud está menospreciando a Cristo. Está teniendo en menos de lo que merece la persona de Cristo. Se está
degradando el evangelio, degrada al Señor Jesús, degrada el mensaje que se le envía. Eso se llama menospreciar. Y Pablo dice, bueno, el que menosprecia, no menosprecia al hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos, nosotros para dejar este último consejo? ¿Qué es lo que nosotros los cristianos, los gentiles, debemos hacer? No debemos desechar, es la palabra. No debemos desechar. Santiago escribe, por lo cual dice Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicias, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros? No es desechar la palabra, sino desechar las malicias que estorban para escuchar la palabra de Dios. Yo le doy un consejo a toda la gente cuando le evangelizo. Después que me han rechazado y luego me permiten algunos minutos, le hablo del evangelio y al final le digo, mire, le aconsejo, le digo yo. La próxima vez que alguien le toque su puerta, la próxima vez que alguien le diga, regálame 10 minutos para hablarle del evangelio, la próxima vez que alguien le regale un tratado, la próxima vez que usted entre a un culto, procure recibir la palabra. Es que despreciarla es un pecado terrible. Santiago dice, desechen la inmundicia, desechen lo deshonesto, todas las impurezas, desechen eso, desechen las malicias, esas actitudes que están en la mente de las personas con malas intenciones, hermanos, a las palabras, a los hechos de los demás, eso que pensamos, esa risa que nos da, esa burla que a veces queremos hacer de las personas. Desechen las malicias, dice Santiago, y reciban la palabra con mansedumbre para que el Señor la implante, la siembre en el corazón, porque esa palabra puede salvarlos, puede salvar vuestras almas, para que se cumpla la palabra de Dios que dice, de oír viene la fe. La gente no está obligada a aceptar el evangelio la primera vez que escucha el evangelio. Debería, pero si no quiere, está bien. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio esto no es negocio, esto no es a la fuerza, esto es meditación, esto es inteligencia, esto es correr a la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Santiago, la palabra que reciban, si son mansos, si son pacíficos, si dejan que la palabra sea implantada, ella puede salvar vuestras almas. Alabado sea el Señor. Debemos desechar la maldad, las malicias, todo lo perverso, lo maligno. Cuando una persona se está burlando de un predicador o del evangelio o del mensaje, cuando la persona es perjudicial de su mente, aquellas personas que ocultan malas intenciones, todas esas interpretaciones siniestras que la gente tiene en la mente, las malicias, esas propensiones a pensar mal de las cosas, eso es maldad. Y Santiago dice, desechen todas las inmundicias, desechen las abundancias de malicias. Eso es lo que habían de desechar, no la palabra. La palabra deben recibirla, dice Santiago, con mansedumbre. O sea, recíbala, póngase quieto. Si usted es un amigo que me está escuchando el día de hoy, o me va a escuchar cuando sube este mensaje a la red, el consejo que yo le doy a la gente, no está obligado a recibir a Cristo. El evangelio no es a la fuerza, hombre. El evangelio no se le puede meter con pistola a nadie. No es como el jarabe amargo que hay que metérselo a cucharada. El evangelio, hermanos, tiene, el poder de salvarle la vida a la gente.
Pero la gente tiene que hacer dos cosas. Una, que es la buena, que es no menospreciar la palabra de Dios. Pero si decide menospreciarla, entonces ahí, dice la Biblia, no menosprecia al hombre sino a Dios. El hombre tiene el poder de decir escucho o desechar y decir no quiero oír nada. Porque hay gente que así le dice a uno, no, a mí no me hable, no tengo tiempo, no quiero hacer eso. Un consejo que le doy, mire, regálele 5 minutos, 10 minutos, dígale con sinceridad, me encantaría seguirte escuchando, pero no tengo el tiempo. Me puedes visitar en la casa tal día, tal hora, pero no desprecie la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos mete en grandes problemas. Pablo nos dice que hay una severidad, hermanos, cuando se rechaza la palabra de Cristo. Y eso la gente no lo sabe. Recibir con mansedumbre, la palabra es mansedumbre, viene de manso, y manso es una persona tranquila, una persona suave, una persona que tiene un trato benigno. Bendito sea el nombre de Dios, o que su condición es benigna. Entonces, quédese quieto, quédese tranquilo cuando alguien le predique el evangelio. Pero en esta palabra de hoy hemos aprendido que la salvación es enviada a los gentiles. Sabed pues, dijo Pablo, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Dios es el que da la salvación y ellos oirán. Imaginen lo que dice. Pablo estaba confiado de que los gentiles iban a oír. Y sí, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, que nosotros, los que logramos oír el evangelio. Yo recuerdo, para cerrar este mensaje, el día que yo acepté al Señor. Yo he ido a la iglesia desde que yo tengo uso de razón, no sé si 6, 7 u 8 años. Yo era una niña cuando mis padres me llevaron a la iglesia. No nací en el evangelio, pero crecí en el evangelio. Y para mí, hermanos, era una cosa maravillosa estar en la escuela bíblica. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Me convertí en un amante de la palabra de Dios porque tenía una maestra que era una señora con una calidad especial para dar la clase a los niños, hermano. Me enamoré de las lecciones bíblicas, de las historias bíblicas desde que yo era una niña. Y resulta que cuando ya tenía 13 años, que fue la edad que yo acepté al Señor, ya un adolescente de 13 años tiene malicias. Tiene malicias. ¿Por qué se lo digo? Porque yo recuerdo que a esa edad, cuando había una campaña en el mes de agosto en mi iglesia, hacían el llamado al final de los mensajes para que uno recibiera a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. No pensé que les iba a contar esto en este mensaje, pero pega, hermanos. Pero pega con el mensaje. Recuerdo que yo me fui para atrás con la intención de que el predicador no me viera tan cerca. Y decía yo en mi cabeza a los 13 años, si yo estoy atrás, él no me va a llamar porque estoy allá atrás, decía yo a los 13 años. Cuando recuerdo que él hacía el llamado con vehemencia, con una fuerza tremenda, y yo sentía unas cosas que en mi cuerpo que yo no entendía a la edad de los 13 años. Pero el problema fue que se paró mi papá. Mi papá se levantó de la banca y se fue a donde yo estaba. ¿Y quién le dice que no a su padre? Dígame usted. Recuerdo que mi padre me dijo: hija, ¿no crees que este es tu momento para que recibas al Señor Jesús en tu corazón? No pude decirle que no. No pude, hermano. Primero por lo que yo estaba sintiendo en mi corazón. Era lo que yo sentía. Yo sentía que todo mi cuerpo por dentro temblaba. Era el Espíritu Santo que estaba obrando en mi vida. En realidad a mí me había gustado la palabra y sabía que era la verdad. Pero yo estaba huyendo, como dice Santiago. Estaba con malicias en mi cabeza. Decía yo, me voy a esconder. Y no le voy a negar que pasé esa faceta de mi vida. Ese día acepté al Señor. A los 13 años.
pero pasé esa faceta de adolescente que me daba pena encontrar a los creyentes. Me escondía, hermano, los primeros días. Cuando encontraba un hermano en la tienda o en la calle, yo me escondía. Por eso a veces entiendo a la juventud de ahora. Yo me escondía, hermano, les soy honesto, me escondía para no decirle Dios le bendiga. Hasta que un día el Señor de verdad hizo una obra en mi vida. Hoy el Evangelio podría decir que es la mayor satisfacción de mi vida. He tenido muchos logros, claro que sí, pero lo más grande para mí es la obra que ha hecho el Señor en mi vida. No, hermano, yo no desprecio nada. Tengo 48 años, cumplí el día de ayer, y si a mí me dice, hermana, va a haber una clase de la palabra de Dios, yo me siento como estudiante, porque hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue siendo algo tan hermoso para mí. He encontrado el sabor cada vez que la leo, bendito sea el nombre de Dios, y por esa razón quizás Dios es el que tiene misericordia y me regala un poquito del entendimiento del Señor. ¿Qué le digo con esto? Todavía hay gente que rechaza la palabra de Dios hoy en día. No todos los gentiles aman a Cristo. Hay un grupo todavía que no se ha convertido, que no creen. Hay otros que no quieren ni tan siquiera oír el mensaje. Pero la salvación es enviada a los gentiles. Dice Pablo en el libro de los Hechos 28:28. Y dice, y ellos oirán. Y como dice la palabra de Dios, vea, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, hermano, el que Dios va a salvar, Dios lo va a tocar, Dios lo va a quebrantar y lo va a traer. Tristemente, existe esta mala noticia también, que muchos, por más que el Evangelio sea predicado, no van a oír. Y la Biblia dice que estos están puestos para condenación. Pero yo espero que el hombre sea inteligente, que usted sea inteligente y se pueda apartar de los malos caminos, volverse a Dios para que encuentre la salvación de su alma. Ojalá sea pronto, ojalá sea rápido, porque el tiempo y la vida no dependen de nosotros, sino de Dios. Pero la salvación ya está, ya vino, ya se dio la oportunidad. Nosotros la hemos oído y la hemos recibido, pero otros están en un proceso de batalla espiritual. Les cuesta entender que esto se trata de la salvación de su alma y que la salvación del alma debería ser la prioridad de los hombres. Más allá de obtener un buen trabajo, una casa o riquezas o bienes, la salvación del alma debería ser la garantía del hombre, pero cuesta que lo entiende. La mayoría de las personas actúan como la mujer samaritana. El mismo Jesús llegó a predicarle y ella no podía entender que era Jesús. El Señor le hablaba de que el agua que le iba a dar le iba a producir vida. Ella le decía, no tienes con qué sacarla. El pozo son las excusas que el hombre pone hoy en día. No son como la mujer samaritana. Los de hoy dicen, no tengo tiempo. Hoy, para convencerse que alguien escuche la palabra de Dios, a veces hay que darle por lo menos unas 5 invitaciones a una persona para que vaya a la iglesia. Y cuando va, no van por oír a veces, sino por compromiso de la palabra que han dado. Pero ojalá, hermanos, que todas estas barreras, todas estas cosas que dice Santiago, todas estas malicias, todas estas, hermanos, inmundicias, todas estas cosas que están en las mentes de los hombres sean derribadas por el poder de Dios para que llegue la palabra. Bendito sea el nombre de Dios, porque una vez que la palabra es implantada, esa palabra puede salvar el alma de cualquiera. Espero que usted que me ha oído esta mañana pueda tomar esta palabra como un consejo poderoso a su vida. Yo hasta aquí voy a dejar esta enseñanza. Vamos a orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno. Mire la palabra tan maravillosa, el consejo, Señor, que ha venido a nosotros para que podamos entender de primera mano que el Evangelio, Señor, ha sido el mejor regalo, como dice su palabra. Es cosa buena a sus ojos. Es un privilegio para nosotros que la salvación llegue a nuestros corazones. Yo le pido, Padre Santo, que sea su preciosa mano poderosa obrando en nuestras vidas, tratando con nosotros. Señor, deje que el pueblo de Dios
también se esfuerce por dar el mejor resultado de esa palabra que cada día oye en los templos, en la radio, en su teléfono, Señor, a través de un mensaje, de una enseñanza, Padre, que le dé resultados, Padre, esa palabra a usted. Yo le pido, Dios mío, en esta mañana por las almas que no están en el redil, bendito Dios, por los pecadores, por los impíos, por los que están lejos, como dice su palabra, de su presencia, que usted les dé la ocasión, les conceda días de salvación para que se arrepientan, para que llegue la verdad de Dios, para que llegue el evangelio a resplandecer a su corazón, la buena nueva, Dios mío, Padre Santo, y que el hombre no siga despreciando o menospreciando el mensaje, el evangelio, la salvación de Dios. Señor, toque los corazones, ministre la vida, siga obrando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se lo pedimos en esta hermosa hora. Deje que la palabra corra como una voz poderosa, Señor, en el corazón de los hombres. Trate con ellos. Dios mío, gracias por la misericordia que ha tenido. Es tan grande, dice su palabra, que todavía no ha venido, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojalá muchas vidas puedan venir al Señor. Padre amado, cada día que usted nos regala, Señor, denos fortaleza a la iglesia para estar en pie, para sostenernos. Gracias por la salvación que ha traído a nuestra vida, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que sea su mano poderosa obrando, Señor, en los corazones. Padre Santo, en el nombre de Jesús, le pedimos que bendiga, Señor, esta palabra. Deje que el fruto que usted recoja sea bueno de las almas. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Vamos a dejar este canto, hermanos, que se titula Eterno Amor, el que ha dado Cristo, hermanos. Amándote, mirando al cielo, contemplaba la hermosura que hay en ti. Amándote, mirando al cielo, pensaba en ti, Señor, pensaba en ti. En estrellas de plata